Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un video más de cómo ser. Yo soy Rey y hoy estaremos haciendo esta macetita. Bueno, es el trabajo que vamos a hacer hoy día: una jabonera y un portacepillo, como ven. Una jabonera rústica con unos acabados perfectos, igual el portacepillos. Y no te olvides suscribirte a mi canal si no estás suscrito, para que así YouTube te avise cuando subo nuevo contenido, porque si no YouTube no te avisa con nuevo contenido. Y voy a sacar más modelos, más, digamos, probar nuevos utensilios como el cemento. No te olvides suscribirte y seguirme en Instagram, en Facebook, donde subo contenido adelantado sobre todo esto. Así que, sin más que decir, comencemos. Bueno, ya en la mesa tenemos nuestro molde. Este molde que tanto hemos usado y que hemos enseñado a hacer esta clase de molde. Te dejaré el link en la descripción y por acá arriba o por acá. Y cómo hemos hecho este molde, que nos sirve para varias macetas. Mira que lo voy explicando. Mojamos la maceta, ya está mojada. Ahora ponemos nuestros papeles, forramos con papel de cemento para que no se pegue. Y como les decía, ya hemos hecho macetas con este molde. Hemos hecho la maceta de cilíndrica, maceta gota salteña, una maceta tipo de fuego o algo así para Halloween. Hemos hecho también un murciélago, un cerdito, y todos esos videos los encontrarás en mi canal. Así que si eres nuevo, te invito a que te suscribas al canal, ¿eh? No te olvides de suscribirte. Ya se vienen más proyectos. Vamos a elaborar también una mesa giratoria desde cero. Vamos a hacer una mesa giratoria. Nuestros aros también voy a tratar de conseguir en cantidad para que vean. Y aparte lo que es hay uno que es como una manguerita que viene en la ferretería, que también lo podemos usar para mesas pequeñas y grandes también. Mejor va aumentando el grosor. Así que todo eso y más se viene para más adelante, así que no olvides suscribirte. Ahora ponemos mezcla, 2 de arena y 1 de cemento alrededor. Ya saben que para el agua no es una, digamos, yo no uso una cantidad específica, simplemente voy haciendo, mojando hasta que tenga más o menos, ¿no?, alcance este espesor. Y así vamos ya agarrando de la maña la mezcla y vamos subiendo. Como ya hemos visto en el canal, seguro ya han visto varias veces este molde que hemos hecho. Ahora procedemos a cortar, siempre apegado al jefe. Siempre apegado al jefe. Vamos cortando. Esto es lo que sobra. Si está muy, digamos, aguachento, ponemos un poco de mezcla, que viene a ser lo mismo, 2 de arena y 1 de cemento, para ponerle a la base. Vamos agregando que no esté tan aguachento, creo que ahí estaría bien. Los restantes lo ponemos otra vez en nuestro recipiente donde hemos sacado para seguir usándolo. Lo pusimos a secar. La mezcla viene a ser igual, como repetí, 2 de arena, 1 de cemento, y todo lo que sobra vuelve al recipiente para hacerlo mezcla. No se pierde nada. Y lo que ya sobra por último, hacemos platos. Plato ya hemos aprendido a hacer en el canal también. Aquí te dejaré los enlaces. Plato redondo, plato cuadrado. No te olvides de seguirme en Instagram, donde subo contenido casi todo, ya casi digo porque no subo todos los días, donde subo contenido de los procedimientos, digamos, los avances de las macetas, en Instagram y Facebook. Los enlaces también te los dejaré en la descripción para que puedas saberlo. Ahora pasamos a secar.
secado, como repito todos mis videos, es para que la mezcla se mantenga en su lugar, ¿no? Lo más posible mientras que seguimos trabajando, porque digamos nosotros trabajamos y la mezcla está, digamos, en la maceta y sigue moviendo, o porque la mezcla se va a aguachentar, se va a caer. Entonces el secado. Bueno, ahora para lo que es el parchado, de una forma de decirlo, tenemos mezcla de lo mismo que hemos sobrado, simplemente lo añadimos agua y usamos de nuevo. Listo. Bueno, en esta ocasión no vamos a poner ni alambre ni nada, porque vamos a cortar la maceta. Ya se imaginarán cómo, creo, ¿no? Algunos que siguen el canal. Así que si creen que está un poco duro, simplemente con la esponja o lo que tengamos, es agua. Y lo que vamos a hacer es tratar de que la maceta esté recta, añadir donde vemos que hace falta tener. Están añadiendo mezcla solamente donde creemos que hace falta y viendo, viendo solamente arriba, que digamos es donde la maceta tiene una inclinación, no es recta realmente el molde. Eso nos sirve para que pueda salir. Si fuera recto, no, la maceta se atracaría. Aquí vamos parchando del otro lado de la misma manera. Si nos falta mezcla, agarramos y mezclamos, añadimos, no hay problema. Okay. Añadiendo. Y si quieren vamos raspando despacio, calculo más o menos. Listo, una vez ya está eso, pues vamos a secar. Secar lo llamo esto. Tiene que ser uniforme, ya que si no secamos uniforme, digamos, va a haber partes donde va a quedar un poco aguachenta y por eso se raja las macetas, ¿no? Porque todo no está firme y el secado no seca como tendría que ser, ¿no? Y es una de las razones por qué se raja la maceta, como el video que hice, que te dejaré también acá, donde respondo algunas preguntas, entre ellas por qué se raja la maceta. Así que corre a verlo después de ver este video y vamos raspando, siempre pegado al jefe, vamos raspando el exceso, siempre pegado al jefe, ¿okay? Abajo, o la manguerita, lo que tengamos. De la misma manera el otro lado, si eres zurdo o derecho, listo. Una vez eso, damos una pequeña secada y arriba con nuestra esponjita echamos un poco de agua, que se forme una especie de barro y que chorree por toda la maceta.
que sirve para tapar las imperfecciones y vamos, calculamos más o menos nuestro grosor, está bien, listo, secamos, muy bien, limpiamos un poco. Ahora con nuestra plancha, una especie de pulida, y eso que hemos echado, ya, como ven, tapa varios huequitos, ¿no? Volvemos a secar, que es la última secada. Este proceso ya lo hemos repetido en varios videos. Este molde, como les dije, de que hemos hecho varias formas. Bueno, con esta técnica, con un molde puedes sacar varias macetas de distintos modelos con un solo molde. Miren. Poco a poco ahí voy viendo yo, se van ocurriendo ideas. Lo mismo pueden hacer ustedes con la técnica que se las acomode. Simplemente son ideas, ustedes lo aplican. Ahora raspamos para sacar solamente lo que hemos secado, ¿no? Por igual, siempre pegada al GB. Vamos raspando. Pegar el GB, no se olviden. Listo, sobrante lo ponemos al recipiente para hacer otras macetas. Ahora con nuestro frotacho o maderita, no sé cómo es su país, vamos a pasar de toda la maceta de forma redonda. Vamos a tapar también las, ¿no? Para darle la forma ya, ¿no? A veces voy a quedar recto por la forma de la plancha que hemos pasado, ¿no? Vaya a quedar rayita. Nada más, si vemos que hay huequitos por ahí, podemos humedecer un poco de mezcla e ir añadiendo, ¿no? No habría problema en eso. Como ven, vamos haciendo así toda la maceta. Por acá también. Esto siempre, la maderita es buena. Listo. Ahora con nuestra plancha vamos a darle unas pequeñas, digamos, unas pequeñas pulidas. Así, dando pulidas. Ay, disculpen, se me ha enredado el cable. Ahora sí. De igual manera, acá. Una parte en tanto, meter espacio. Listo. Ahora ya podemos trabajar acá arriba. Sacamos el exceso. Vamos calculando dónde está más. A ver. Listo. Una vez sacamos el exceso, otro es la maderita, y como vamos un poco achatando,
para poder pasar en nuestra curva, para que se nos facilite, ¿no? Porque si no está más nos vamos a demorar. Listo, nuestra curva agarramos, que es un badilejo de igual manera, que está doblado. Ya les enseñaré cómo, pero ya más o menos se dan cuenta que es fácil. Y vamos pasando, ¿no? De igual manera todo la maceta. Si quieres aprender a hacer borde a las macetas, también hemos hecho en el canal cómo hacer borde. Corre y mira nuestro canal si eres nuevo. Hemos hecho borde redondo, más conocido como borde romano, borde cuadrado también, así que corre a verlo. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es ponerle un orificio para el drenaje, que no nos va a servir, pero nos va a servir por si acaso se nos atraca la maceta, para poder sacarlo. De ahí lo vamos a parchar de huequito, ¿no? Que tapamos un poco. Sacamos nuestra mesita. Ahora lo que hacemos es pulirlo de igual manera por partes, ¿no? Vamos puliendo. De igual manera del otro lado. Listo, ahora pulimos ya trazos largos, si es posible en uno solo, pero yo como tengo el cable del micrófono no voy a poder, así que lo voy a hacer en dos tiempos, ¿no? Primero la mitad. Listo, voy al otro lado, termino la otra mitad, ¿no? Ahí van viendo si queda huequitos, pasan de nuevo. Trata de no pasarlo mucho, si no mezclas aguachenta y si no vaya a caer. Al menos acá abajo falta un poco, más o menos ahí. Listo, ya una vez hecho eso, ya arriba podemos ahí. Recuerda que se va a tapar igual el hueco, el drenaje. Es solamente para que si nos dificulta metemos el dedo para desmoldar. Como ya hemos visto en el canal, también tengo un video de cómo desmoldar. Si no lo he visto, corra a verlo. Tenemos casi video de todo y es un proyecto grande que nos falta muchísimo para aprender. A ver, otra técnica también. Para eso necesitamos la mesa giratoria que vamos a hacer. Ya sé, los que conocen de macetas sabrán ya a qué me refiero. Una nueva técnica en español y paso a paso como siempre, ¿no? Así que esperamos ahora que, digamos, se seque unos tal vez 15 minutos más o menos, depende cómo esté nuestra maceta. Si está vemos que está muy aguachenta, dejamos obviamente más, pero como nosotros más o menos así ya sabemos cómo hacemos, o sea, unos 15 a 20 minutos a lo mucho, no queremos que esté muy dura y para darle los cortes que vamos a hacer, ¿no? Así que esperamos y volvemos. Bueno, ya pasó unos 15 minutos, vamos a lo que es cortar. Acá he ido marcando más o menos, a ver cómo va a ir. Va a ir de una manera igual redonda, pero digamos acá más bajo y atrás va subiendo un poco, casi nada, ¿no? Así que voy a cortar primero y ahí les enseño la forma. ¿Okay? Vamos a cortar con un cuchillo, no vamos a cortar digamos, sacar todo, sino dejar la marca ya para que luego cuando esté seco podamos sacarlo, ¿no? Con cuidado, no hay que romper la maceta, pues no lo hemos dejado mucho tiempo, digamos, secado, ni tampoco tan poco, si no se aguachenta, y si está muy duro se llega a romper, ¿no? A ver, vamos a hacer esto, toda la maceta. No se preocupen, como ya hemos hecho anteriormente, acá un modelo parecido
de corte, que es nuestra maceta de fuego. Así que no se preocupen de, digamos, que le quede chueco o algo, ya que con la lija lo arreglaremos. Si se nos llega a, digamos, a quebrar un poco o algo así, no se preocupen, ahí te lo vamos a arreglar. Siempre con cuidado, nada más. Con cuidado. Las partes que más se rompen son las que han secado. Realmente de abajo es donde se seca más. Ya, bueno, una vez hecho eso, vamos a lo que es humedecer un poco lo que va a ser la parte baja para pasar lo que es la plancha, ¿no? Y tapar esas imperfecciones que tengamos, ya que va a ser fácil de, digamos, de curar, ¿no? Integramos un poco de mezcla, pegando ahí. No se preocupe si tapan la raya, porque igual ya la marca ya está hecho internamente. Y si se borra no hay problema, síganme solo un paso a paso. Y ahora con la esponja casi seca, ¿no? Pasamos toda la rayita, si posible, vemos donde hay fisuras, algo así, tapamos y pasamos nuestra planchita, como puliendo de nuevo solamente la parte de abajo. O te puede dar varios acabados, puede ser este acabado, también el acabado de, como les digo, que hicimos en la maceta de fuego, que es un acabado áspero, queda muy bien también. Ay, disculpen, se movió la cámara. Listo. Y nada más. Nada más con eso. A ver, vamos a ver dónde dejé el cuchillo. Y una vez eso, si quieren, lo pueden volver a, digamos, pasar, ya que ya está hecho, solamente para remarcar. La marca no es que se haya borrado con eso, como digo, ya está internamente, ya está hecho. Simplemente es eso para las partes que, digamos, llegaran a quebrar un poco, se tapen y listo, ¿no? Despacio, tampoco no se apuren. Bueno, acá ya está. Y listo, lo dejamos ahí nada más. Lo que falta lo ponemos por acá, no hay problema, ya que igual lo vamos a tarrajear y todo. Bueno, disculpen moviendo ahí, como ven ya quedó casi ya nuestra, lo que va a ser nuestra jabonera y portacepillos. Así que esperemos un día, como hay sol, ya ahorita es temprano, capaz mañana tempranito ya está hecha la maceta, que sí que dejemos y volvemos. Bueno, una cosa que me estaba olvidando es el diseño, como le digo, a ver, está bajo y con así, la misma forma, digamos, redonda, va subiendo, ¿no? No es que tiene curvas ni nada. Bueno, más lejos.
redonda, igual, un aro que va subiendo. ¿No? Nada más, simple. Así que lo dejamos sacar, ahora sí, y volvemos. Ahí todo bien. Lo que vamos a hacer es separar las partes. Tengo toda la maceta y procedemos a poner lo que es la base a este y taparlo. Volvemos. Listo, ya está lijado la maceta. Bueno, lo mismo en este está lijado la parte que viene hacia la arriba, como vino hacia la maceta, y la parte donde la curva que hemos hecho. Ahora lo que vamos a hacer es humedecer, tener un papel húmedo y humedecer la pedazo de maceta para proceder, ¿no? Ya hemos hecho anterior video, así que ya recordaron algunos, principalmente este. Mojamos la maceta. Listo. Ahora ponemos mezcla, que es 2 de arena y 1 de cemento. Procedemos medio aguachento. Como lo hemos mojado, vamos poniendo así, ¿no? Vamos agregando que no sea tan gruesa la base. Así. Que voy a tener un poco más de mezcla para continuar porque es que me falta. Listo, ya traje más mezcla. Vamos a seguir agregando más o menos no será unos centímetros y medio. Más o menos calculan que no esté muy alto de la parte más baja. Así, bueno. Y vamos a hacer como he hecho en anteriores videos, ir apegando la mezcla. Vamos ahí igual tratando de aplanar, igual moviendo para que se vayan las burbujas, aunque no se va a notar,
pero igual. Vamos a ver, y no importa el acabado, porque vamos a tarrajearlo después. Listo. Así que podemos tapar todo esto, ¿no ves? Y vamos a tarrajear y no se va a notar nada. Listo, lo mismo hacemos lo que viene a ser esta parte, solamente para tapar el huequito, a ver si se nota bien ahí. ¿Sí? Acá simplemente mojamos, no se va a ver seguro. Mojamos y ponemos mezcla para taponear nada más. Nada más, no es nada del otro mundo, así que voy a ponerlo. Listo, nada más. Taponeamos y listo, no hay nada más que hacer. Ahora esperemos que seque, tarrajeamos. No, espera que secamos, que seque como hace sol hoy día, seguro seca hoy día. Y normalmente son 24 horas, ya sabemos, pero ya sé, acá en Perú está haciendo un sol bastante, así que en un día ya está y lo podemos curar. Después de eso lo tarrajeamos y lo probamos. Bueno, este es el producto ya acabado, ya tarrajeado completamente, curado y tarrajeado. Miren nuestro porta jabones, nuestros porta cepillos. Miren la forma que tiene curviada, ¿no? No sé si nota bien. Miren. Lo mismo de acá. Así que si te gustó el video, no te olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Acá te dejo unos videos que te pueden interesar y nos vemos.